¿Y si te dijera que, según la Biblia, poner sal en tus zapatos tiene un simbolismo tan poderoso que puede cambiar el rumbo de tu vida, abrir caminos de bendición donde antes solo había estancamiento y romper cadenas invisibles? Y si esa simple acción, que muchos verían como un gesto sin importancia, fuera en realidad una declaración espiritual capaz de marcar un antes y un después en tu jornada con Dios. Porque lo que estás a punto de aprender en este video no es superstición, no es un ritual sin sentido. Es una verdad espiritual respaldada por la palabra de Dios que puede transformar completamente tu caminar y tu destino. Sí, hoy hablaremos del poder de la sal, pero no como condimento, sino como un símbolo bíblico de pureza, preservación, consagración y autoridad espiritual. Hoy vas a descubrir qué sucede cuando decides simbólicamente poner sal en tus zapatos y cómo este acto representa una declaración: mis pasos ya no me pertenecen, pertenecen al Señor. Muchos creyentes aman a Dios, pero viven estancados. Caminan sin dirección, oran sin resultados, se esfuerzan sin fruto. Y no es por falta de fe. Es porque no han comprendido el poder que hay en consagrar su andar al cielo. Porque no basta con tener fe, hay que caminar conforme a la fe. No basta con declarar, hay que pisar con autoridad. Hay un secreto, una llave espiritual que pocos conocen, y que hoy el Espíritu Santo quiere revelarte. Y te lo aseguro, cuando entiendas este principio, no volverás a caminar de la misma manera. Este no es un video más. Es una guía divina para aquellos que han estado perdidos, estancados, confundidos, y sienten que ha llegado el tiempo de tomar una nueva dirección, pero una dirección sellada con el pacto del cielo. Durante los próximos minutos, el Espíritu de Dios va a hablar a tu corazón de formas que quizás nunca antes habías experimentado. Te mostrará raíces invisibles que han estado robando tu paz. Aclarará decisiones que hasta hoy no sabías cómo tomar. Y te revelará por qué has sentido que tu alma camina sin descanso. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque Dios quiere consagrar tu andar, purificar tu camino y alinearte con su propósito eterno. Esta enseñanza va más allá de lo emocional. Es una confrontación espiritual que puede liberar tu alma, restaurar tu enfoque y devolverte la autoridad que perdiste por andar por senderos que Él no trazó para ti. Antes de comenzar este poderoso estudio, quiero invitarte a hacer un acto profético. Escribe ahora mismo en los comentarios: Dios, consagra mis pasos. No es una frase más, es una oración escrita. Es tu alma diciendo: estoy listo para caminar contigo, Señor. Y cada comentario ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan con urgencia. También dale me gusta al video. Al hacerlo, estás obligando a YouTube a mostrar este mensaje a otros que necesitan una guía espiritual. Así, estás predicando con nosotros, extendiendo la palabra a quienes están clamando por dirección. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal ha sido para muchos un refugio espiritual, un lugar de encuentro con la voz de Dios. Muchos no tienen una iglesia cerca, y tú puedes ser parte de esta comunidad que sostiene la fe de miles en el mundo entero. Felicidades por estar aquí. No es casualidad. Estás a punto de recibir una revelación que puede cambiar tu vida. Prepárate, porque hoy no solo vamos a hablar de caminar, vamos a comenzar a caminar en dirección al propósito eterno de Dios para ti. Vamos a comenzar. Nada en el reino de Dios es casual, y mucho menos los símbolos que Él mismo establece. Cuando hablamos de sal, no hablamos de un ingrediente de cocina. Hablamos de una señal espiritual poderosa que el cielo eligió para representar algo eterno. ¿Por qué Dios insistió en que toda ofrenda que se presentara en el altar debía llevar sal?
¿Qué hay detrás de ese detalle aparentemente pequeño que se repite con fuerza en las Escrituras? Levítico 2:13 no deja espacio para interpretaciones ligeras. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Aquí no hay opción. No es una sugerencia. Es una orden directa del Dios eterno. La sal debía estar presente siempre que alguien ofreciera algo a Él. Y si Dios exigía eso, es porque entendía lo que representaba. La sal no era ornamento, era pacto. No era decoración, era una declaración. Cada grano hablaba en silencio. Esta entrega es santa, es incorruptible, es seria. En tiempos antiguos, la sal era un bien precioso. No solo conservaba los alimentos, sino que impedía la descomposición. Era, en esencia, lo que separaba lo que se podía salvar de lo que estaba perdido. Cuando se colocaba sobre la ofrenda, no era solo para preservarla físicamente, era para decir, esta entrega está sellada, no se corromperá, no se diluirá, no se hará común. Era una forma de marcar un acuerdo espiritual entre el cielo y la tierra, pero lo más impactante de todo es entender que esa misma sal no solo tocaba el altar, también debía tocar el corazón, porque una ofrenda con sal, pero sin corazón rendido, no tenía valor. El pacto de sal no era sobre el grano físico, sino sobre la intención que lo acompañaba. Era un acto visible que señalaba una verdad invisible. Señor, lo que te doy no es solo un acto externo, es un reflejo de mi entrega interna. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando aplicamos este principio a nuestra vida diaria, a nuestros pasos, entendemos que no se trata simplemente de poner sal en los zapatos como símbolo. Se trata de caminar bajo el pacto. Es declarar con cada paso que no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que nos llamó. Es tomar decisiones con conciencia espiritual, con reverencia, con temor santo. Es consagrar no solo nuestras palabras, sino también nuestras rutas, nuestros ritmos, nuestros destinos. El pacto de sal representa firmeza, integridad, estabilidad. En un mundo donde las promesas se rompen con facilidad, donde las emociones dictan la fidelidad, Dios busca hombres y mujeres que vivan como la sal, firmes en la fe, constantes en la pureza, incorruptibles en el compromiso. Y cuando tú haces de ese símbolo una postura diaria, todo a tu alrededor empieza a responder, porque el infierno no teme a los discursos, pero tiembla ante el pacto. Y cuando tus pasos están sellados por el pacto de la sal, cuando decides caminar como alguien que pertenece al altar, entonces lo que antes te detenía comienza a ceder. No porque seas perfecto, sino porque llevas sobre ti la señal de que tu vida no te pertenece, y tu andar es testimonio del cielo en la tierra. Este pacto no se rompe con el tiempo, no depende de las circunstancias, no se contamina con el polvo del camino. Esta sal espiritual, cuando verdaderamente ha tocado el alma, permanece, y cuando permanece, produce fruto. No cualquier fruto, sino fruto eterno. Hay momentos en que las palabras sobran, y el verdadero mensaje está en el camino, porque cuando alguien ha sido marcado por la sal del pacto, ya no necesita demostrar nada. Su sola presencia habla, su andar predica, sus pasos dejan una huella espiritual que el infierno no puede ignorar. Jesús dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5:13. No dijo, «deberíais ser», ni «intentad ser». Dijo, «sois». Es una declaración de identidad. Ser sal implica preservar, impedir la corrupción, dar sabor donde todo se ha vuelto insípido, llevar pureza donde reina el caos. Pero esta sal no actúa en lo superficial, actúa en lo profundo, en lo oculto.
Y por eso, cuando uno camina ungido por esta verdad, no necesita levantar la voz para que el mundo espiritual lo note. Caminar con sal en los zapatos es entender que tus pasos ya no son neutros, que no importa si estás en la calle, en tu casa, en tu trabajo o en silencio en una habitación, tu forma de moverte, de decidir, de actuar, está cargada de poder espiritual. Hay una diferencia entre quien se mueve por impulso y quien se mueve por propósito, entre quien camina por costumbre y quien lo hace con reverencia. Marcos 9:50 agrega una advertencia poderosa. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Jesús está diciendo que no basta con tener la apariencia de alguien consagrado, no basta con hablar bonito. Si la sal pierde su fuerza, se vuelve inútil. Y eso es lo que le ha pasado a muchos creyentes. Hablan del Evangelio, pero sus pasos no lo reflejan. Predican victoria, pero caminan en derrota. Declaran fe, pero viven guiados por el temor. Sus palabras dicen una cosa, pero sus huellas cuentan otra historia. Por eso, cuando decides poner simbólicamente sal en tus zapatos, no estás imitando un ritual. Estás recordándole a tu alma a quién pertenecen tus pasos. Estás declarando: no caminaré por emociones, no correré por presión, no retrocederé por miedo. Mis pasos están bajo pacto, y eso tiene peso, peso en el cielo, peso en la tierra y peso en el mundo invisible. El infierno no retrocede por gritos, retrocede por autoridad, y esa autoridad no se compra, no se imita, no se aparenta, se establece en el secreto, en la coherencia, en la santidad silenciosa del que ha hecho pacto con Dios. Hay creyentes que no tienen púlpito, pero donde pisan, el ambiente cambia. No porque sean famosos, sino porque son sal, porque lo que llevan por dentro es real, porque cada decisión, cada reacción, cada respuesta nace del espíritu y no de la carne. Caminar así es caminar con propósito, es saber que tus pasos pueden ser guía para otros, que tu manera de avanzar puede sanar a quien viene detrás, que lo que hoy parece pequeño, una decisión correcta, una actitud de humildad, un no a tiempo, puede resonar en lo eterno como una declaración de pacto que el mundo espiritual no olvida. Hoy más que nunca, el mundo no necesita solo predicadores con palabras, necesita caminantes con huellas limpias. Porque los que caminan con sal no se corrompen en la oscuridad, no se pierden en la multitud, no se venden por aplausos. Llevan consigo algo que no se ve, pero que transforma. Y ese algo es la marca de un corazón que decidió consagrar cada paso al Dios eterno. Cuando tus pasos están ungidos con sal, ya no caminas para impresionar, caminas para reflejar, caminas para honrar, caminas como quien ha entendido que hay territorios que solo se conquistan con obediencia y que hay cadenas que solo se rompen cuando el pie del justo pisa con firmeza lo que el cielo ya declaró como suyo. No basta con moverse, no basta con avanzar, porque hay movimientos que parecen progreso, pero en realidad son desvíos disfrazados. Hay pasos que generan ruido, pero no dejan huella. Y hay caminos que, aunque se ven rectos, conducen al alma al agotamiento más profundo. Caminar sin dirección divina no solo es arriesgado, es peligroso. Es cargar un peso invisible que poco a poco te roba la paz, la claridad, el propósito. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esa imagen es clara. Sin la luz de la palabra cada paso se vuelve incierto. Sin la lámpara del Espíritu, el alma tropieza aunque el terreno parezca seguro. ¿Cuántas veces creemos estar avanzando solo porque estamos ocupados? ¿Cuántas veces confundimos el ruido del movimiento con el sonido de la obediencia? Jeremías 10:23 lo reconoce con una honestidad desgarradora.
Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es decir, por más que intentemos dirigir nuestra vida sin la guía de Dios, el resultado será caos. La independencia espiritual no es valentía, es arrogancia disimulada. Y tarde o temprano cobra un precio. Cuando caminas por tus propias decisiones, llevas una carga que no fuiste creado para sostener. El alma empieza a cansarse no por lo que vive, sino por cómo lo enfrenta. Te mueves, sí. Haces cosas, sí. Pero dentro de ti sabes que algo no fluye, que algo se siente forzado, que el terreno, en lugar de afirmarse, se vuelve más confuso. Porque el problema no es solo dónde estás yendo, sino quién está dirigiendo tus pasos, y es allí donde muchos creyentes quedan atrapados. Porque oran, pero no esperan respuesta. Piden dirección, pero no se detienen para escucharla. Se apresuran, no por obediencia, sino por ansiedad. Y así, sus caminos se llenan de puertas cerradas, de relaciones cerradas, de ciclos que se repiten. No es el enemigo el que los detiene. Es su propia desconexión del cielo la que los tiene en círculos. Caminar sin dirección divina produce desgaste espiritual, y no es un cansancio que se cure con descanso físico. Es un agotamiento que nace de estar haciendo mucho, pero no lo que Dios mandó. Es como correr una carrera que Él nunca pidió que corrieras, y mientras más rápido vas, más lejos quedas de la ruta correcta. La vida espiritual no se trata de velocidad, se trata de sincronía, de estar alineado con el tiempo y la voluntad de Dios. Y eso solo ocurre cuando aprendes a detenerte y decir, no quiero dar un solo paso más sin tu dirección. Porque cada paso fuera de su voluntad es una invitación al caos, por más buenas que parezcan las intenciones. Muchos están estancados, no porque les falte fe, sino porque les sobra autosuficiencia. Aman a Dios, pero confían más en su lógica que en su voz. Y mientras sigan caminando así, lo que era liviano se volverá pesado, lo que era claro se tornará turbio, y lo que parecía promesa terminará siendo carga. Pero hoy el Espíritu te está llamando de nuevo a la dependencia, a volver a ese lugar donde tus pasos se alineaban con la lámpara de su palabra, a reconocer que no puedes seguir solo, que no fuiste creado para andar por cuenta propia, que el alma solo descansa cuando el camino es guiado por el cielo. Rendirse no es señal de debilidad, es el inicio de una jornada de libertad, y cuando decides soltar el control y dejar que el Espíritu Santo ordene tus pasos, todo cambia. Porque cuando Dios dirige el camino, no necesitas forzar nada. Las puertas se abren solas, las decisiones se aclaran y el alma, por fin, respira. Y cuando el alma por fin se detiene para dejarse guiar, empieza a haber señales que antes pasaban desapercibidas. Porque hay milagros que no hacen ruido, pero que sostienen nuestra jornada. Hay detalles ocultos que, si los miras con ojos espirituales, revelan una fidelidad que nunca dejó de estar presente. Uno de esos milagros silenciosos ocurrió durante 40 años de desierto. El calzado de Israel no se desgastó. Deuteronomio 29:5. Lo dice con una naturalidad que esconde una gloria profunda. Yo os he conducido durante 40 años por el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha gastado en vuestro pie. En medio de un entorno hostil, sin tiendas ni costureros, sin tecnología ni materiales resistentes, Dios preservó lo que debía haberse roto, no una vez, no durante días, sino por 4 décadas completas. Este no es un milagro llamativo como el maná que caía del cielo o el agua que brotaba de la roca. Es más discreto, pero igual de poderoso. Es una expresión de cuidado constante, de presencia continua,
de una promesa cumplida paso a paso. Dios no solo guiaba al pueblo, también sostenía cada pisada, y lo hacía en lo que muchos ni siquiera pensaban: los zapatos. Aquello que toca directamente el suelo, lo que recibe el polvo, lo que se desgasta primero, fue preservado por el cielo. Eso nos habla de algo profundo. Cuando caminas en obediencia, hay una cobertura divina que opera en áreas que tú ni siquiera estás mirando. Mientras tú te enfocas en lo visible, Dios está trabajando en lo invisible. Él no solo te da el destino, también cuida los detalles del trayecto. No solo te promete llegada, te asegura sustento. Y esto nos confronta, porque muchas veces oramos por grandes señales y no valoramos los milagros pequeños pero constantes. Esperamos fuego del cielo y no nos damos cuenta que nuestros pies siguen firmes sobre la tierra. Queremos grandes respuestas, pero ignoramos que no hemos sido destruidos porque alguien, día tras día, ha sostenido nuestras pisadas. El calzado que no se desgasta es un símbolo del Dios que no se cansa de sostenernos. Aun cuando el corazón duda, cuando el cuerpo se agota, cuando el entorno no cambia, Él sigue siendo fiel. No permite que lo que te cubre se rompa. No deja que lo que te conecta con tu jornada espiritual se desgaste sin su permiso. Hay una provisión que solo se activa mientras caminas, no antes, no después. Es la gracia de cada día, suficiente, exacta, invisible y eterna. En el desierto Israel se quejaba por lo que no tenía, pero no entendía lo que estaba siendo preservado. Así también sucede con nosotros. Nos enfocamos en lo que no llega y no discernimos lo que no se rompe. Miramos lo que falta y no agradecemos por lo que permanece. Pero la fidelidad de Dios no siempre grita. A veces solo se nota cuando miras atrás y dices: ¿cómo no me desgasté? ¿Cómo no me rendí? ¿Cómo seguí de pie? Y la respuesta es una sola: Él estuvo contigo todo el tiempo. Caminar bajo obediencia no te exime del desierto, pero te garantiza sustento. No te promete facilidad, pero sí compañía. Y esa compañía es suficiente para que incluso en el terreno más difícil, lo que debería haberse destruido se conserve. Así que si hoy te sientes en una temporada de travesía, recuerda esto: el hecho de que sigas caminando ya es evidencia de un milagro. Tus fuerzas tal vez no son tuyas, tu resistencia no es lógica, tu estabilidad en medio del proceso tiene una fuente: la fidelidad de aquel que prometió no abandonarte nunca. Y si no se ha desgastado tu calzado, es porque el cielo sigue firme en su promesa. Después de entender que Dios puede preservar nuestros pasos, incluso en el desierto, surge una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando esos pasos ya están contaminados? Porque por más que caminemos con buena intención, el alma recoge polvo en el camino. Y si hay un lugar donde nuestras decisiones, motivaciones y emociones se ensucian con más facilidad, es justamente en el andar. Jesús lo sabía. Por eso, antes de enviar a sus discípulos a transformar el mundo, primero se inclinó para lavarles los pies. Juan 13, 5-10 nos presenta una escena de profunda intimidad y enseñanza espiritual. El Maestro, el Hijo de Dios, se arrodilla frente a sus discípulos, toma una toalla, una vasija con agua y uno por uno comienza a lavarles los pies. No les impone una palabra, no les da una nueva instrucción, no los reprende por su inmadurez. Les limpia lo que más se ensucia: el trayecto, el camino, la parte de su cuerpo que representa la dirección, el avance, el testimonio. Pedro, confundido, se resiste. No entiende por qué su Señor haría algo que ni siquiera los sirvientes querían hacer, pero Jesús le responde con firmeza: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Juan 13:8. Esa frase es un corte espiritual, porque no basta con amar a Cristo, no basta con seguirlo de lejos.
Si Él no purifica tu caminar, no puedes estar verdaderamente unido a Él. Aquí hay un principio que no podemos ignorar. La limpieza espiritual no comienza en lo que mostramos, sino en lo que pisamos. No empieza en la boca que canta, sino en los pies que se mueven, porque podemos hablar de fe, podemos orar con intensidad, podemos levantar nuestras manos en público, pero si nuestros pasos están sucios por la autosuficiencia, la falta de perdón, la rebeldía silenciosa o el orgullo, entonces todo lo demás pierde su peso. Jesús lavó los pies, no porque los discípulos estuvieran a punto de entrar a una ceremonia, sino porque estaban por ser enviados, y nadie puede ser enviado sin primero ser limpiado. Nadie puede avanzar en lo espiritual cargando el polvo de caminos viejos, heridas no tratadas, decisiones no rendidas. Este lavado fue más que un acto de humildad, fue una declaración. Necesito tocar lo más bajo de ti, lo más sucio, lo que nadie más ve, porque ahí es donde se determina tu verdadero andar. Muchos hoy quieren ser usados por Dios, pero no quieren ser lavados por Él. Quieren caminar con autoridad, pero sin rendición. Quieren conquistar, pero sin dejarse tocar en lo profundo. Pero Jesús no negocia su método. Antes de poner la espada en tus manos, te lleva a la vasija. Antes de enviarte al frente, te lleva al agua. Antes de darte visibilidad, te purifica en lo secreto. Permitir que Cristo lave tus pies es un acto de entrega total. Es decirle, Señor, no solo límpiame lo visible, límpiame lo que arrastro, lo que contamina mis decisiones, lo que me hace volver al pasado, lo que me lleva por rutas que tú no trazaste. Es un momento de rendición, donde ya no importan las apariencias, solo importa la restauración real. Y algo cambia cuando permites ese toque, porque los pies que son lavados por Jesús ya no caminan igual, ya no pisan con culpa, ya no corren con ansiedad, ya no se desvían con facilidad. Caminan con dirección, con frescura, con paz. Caminan sabiendo que no importa cuánto polvo haya en el mundo, siempre pueden volver a la fuente y ser purificados otra vez. El Señor no te llama a caminar perfecto, sino a caminar rendido, a permitirle acceso a esas áreas donde más te has ensuciado, a dejar que su amor toque lo que tú escondiste, porque no hay envío sin limpieza. No hay propósito sin restauración, y no hay verdadera autoridad sin primero haber pasado por el agua y la toalla del Maestro. Después de haber sido lavados por el Maestro, nuestros pasos quedan listos para avanzar, pero no hacia donde queramos, sino hacia donde Él manda. Y justo cuando creemos estar preparados para conquistar, Dios nos recuerda algo que muchos olvidan. En la ansiedad por avanzar, el terreno del propósito no se pisa con prisa, se pisa con reverencia. Así lo entendió Josué cuando, justo antes de tomar Jericó, fue detenido no por un enemigo, sino por una orden celestial. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Josué 5:15. Josué era un líder ungido, un hombre obediente, un guerrero probado. Pero el cielo no estaba buscando valentía, estaba buscando rendición. Antes de ver los muros caer, Josué necesitaba postrarse. Antes de pisar la ciudad prometida, debía despojarse de lo que lo separaba del suelo santo. Porque los pies descalzos no son solo símbolo de humildad, son señal de que reconoces que el terreno que estás por tocar no te pertenece, que fue Dios quien lo apartó y que solo puedes caminar sobre él si Él te da acceso. Quitar las sandalias es mucho más que un gesto físico. Es despojarse de la autosuficiencia, es dejar fuera el ruido de la estrategia humana, es reconocer que tus pasos, por más preparados que estén, no tienen poder si no pisan bajo la santidad del cielo.
El calzado protege, pero también separa, te cubre, pero también te distancia. Por eso, hay momentos donde Dios te dice, quítatelo, porque hay lugares donde la victoria no depende de la fuerza, sino de la pureza. El terreno de Jericó no se ganó por espadas, sino por obediencia. Y esa obediencia comenzó con los pies descalzos de un hombre postrado. ¿Cuántas veces queremos ver resultados sin antes rendirnos? ¿Cuántas veces exigimos respuestas sin quitar las sandalias del orgullo, del control, del temor? El lugar donde estás ahora puede ser el umbral de tu mayor conquista, pero si no lo honras como sagrado, puedes perderlo antes de entrar. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso, antes de permitirte avanzar hacia algo grande, te lleva a un punto de quiebre, no para detenerte, sino para alinearte, porque el terreno que Él llama santo no puede ser pisado de cualquier manera, y quien no está dispuesto a descalzarse ante su voz, tampoco está preparado para sostener lo que Él va a entregar. En lo natural, caminar descalzo es incómodo, vulnerable, inseguro, y eso es justamente lo que Dios busca. Corazones que no se apoyen en su comodidad, sino en su dependencia, que no confíen en lo que saben, sino en lo que Él dice, que no avancen por impulso, sino por instrucciones. A veces estamos tan listos para pelear que olvidamos postrarnos, tan preparados para correr que no discernimos el momento de arrodillarnos. Pero la verdadera conquista espiritual no comienza con marcha, sino con rendición, con un corazón que se desnuda ante Dios y le dice, no quiero tomar nada que no venga de tus manos. No quiero pisar ningún lugar que no haya sido santificado por tu presencia. Y cuando haces eso, cuando eliges honrar el terreno antes de conquistarlo, entonces algo se activa, porque donde hay reverencia, hay respaldo. Donde hay humildad, hay acceso, y donde hay obediencia, hay victoria sin lucha. El que se descalza delante de Dios, camina con autoridad delante de los hombres. Hoy, si sientes que estás por entrar a algo nuevo, si percibes que estás en la puerta de una nueva estación, escucha esta voz del cielo. Quita tus sandalias. No corras sin postrarte, no conquistes sin consagrarte, porque hay territorios que no se ganan con fuerza, se heredan por rendición, y solo los que caminan descalzos ante la santidad pisan con firmeza el propósito eterno. Hay momentos en que sentimos que algo nos detiene, que nuestros pasos se vuelven pesados, sin causa aparente. Oramos, declaramos, nos movemos, pero el avance es mínimo o inexistente, y no entendemos por qué. Sin embargo, en lo invisible puede haber algo más profundo operando. Pactos que no hemos hecho conscientemente, pero que están activos, ejerciendo un poder silencioso sobre nuestro caminar. Pactos invisibles, alianzas espirituales que se sellaron no con palabras, sino con heridas, costumbres, miedos o generaciones pasadas. En Jueces 6, 25, 26, Dios le da a Gedeón una instrucción muy precisa antes de enviarlo a liberar a Israel. Derriba el altar de Baal que tiene tu padre, y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Antes de que Gedeón pudiera avanzar en su llamado, debía romper con los altares familiares, con los pactos pasados que aún influían espiritualmente sobre su casa. Dios no lo llamó primero a pelear contra los madianitas, lo llamó a limpiar su propio terreno, porque ningún guerrero del reino puede caminar con libertad mientras pisa sobre suelos contaminados por alianzas antiguas. Así también sucede con nosotros. Puede que no hayamos pronunciado un pacto, pero lo hemos permitido con nuestras decisiones, con nuestra indiferencia, con lo que toleramos, con lo que heredamos sin filtrar. Pactos con el temor, con el fracaso, con la vergüenza, con la carencia, con palabras que se nos dijeron en la infancia
y que aún gobiernan nuestras decisiones. Pactos con hábitos ocultos que nadie ve, pero que atan los pies del alma. Pactos con relaciones rotas que dejaron ataduras emocionales no tratadas. Y mientras esos pactos no sean rotos, seguimos caminando. Sí, pero en círculos. En Segundas Crónicas 13:5 aparece una expresión poderosa. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Un pacto de sal, un acuerdo que no se rompe con el tiempo ni con las emociones. La sal, símbolo de lo incorruptible, se usaba para sellar alianzas que no se podían quebrantar. Y Dios está buscando en nosotros ese tipo de compromiso. Pero para que eso ocurra, primero debemos renunciar a los pactos que hicimos sin saberlo. Caminar con sal en los pies es mucho más que un símbolo de consagración. Es una declaración de guerra espiritual. Es gritar en silencio: no acepto más caminar bajo estas cadenas. No acepto más andar bajo maldiciones generacionales. No acepto repetir los ciclos de dolor que otros antes de mí no pudieron romper. Es sellar un nuevo pacto con el cielo y declarar la nulidad de todos los pactos anteriores que operaban sin derecho. Muchos creyentes oran por libertad, pero no entienden por qué no la experimentan. Y es porque la guerra no se gana solo con palabras, sino con decisiones espirituales profundas. No basta con pedir un nuevo camino si no estás dispuesto a romper con el terreno viejo. No basta con querer un destino nuevo si tus pies siguen atrapados por las raíces del pasado. La sal en tus pasos representa una ruptura. Es el sello de un nuevo comienzo. No porque cambiaste de ciudad, de iglesia o de relaciones, sino porque decidiste espiritualmente renunciar a lo que te tenía atado. El infierno no teme a tus emociones, pero sí tiembla ante tu decisión de consagrarte de verdad. Y no se trata de un acto místico, se trata de un acto espiritual con fundamento bíblico. La sal del nuevo pacto representa la pureza del compromiso, la incorruptibilidad de la decisión, la eternidad del acuerdo. Cuando sellas tus pasos con sal, estás diciendo: a partir de hoy, solo caminaré donde Dios me permite, solo pisaré lo que el cielo me entregó, y todo lo demás lo dejo atrás. Este es el momento donde se activa la guerra espiritual del alma. No contra demonios externos, sino contra estructuras internas que aún estaban vivas. Es el momento de decir basta, de derribar los altares viejos, de romper con lo que parecía normal, pero nunca fue santo. Y cuando lo haces, cuando decides caminar solo bajo el pacto eterno del Dios vivo, lo que estaba estancado comienza a moverse, no porque el mundo cambió, sino porque tú decidiste no caminar un paso más con ataduras viejas en el alma. Cuando decides romper con los pactos invisibles y sellar tus pasos con la sal del nuevo pacto, estás declarando que no hay vuelta atrás. Pero ese compromiso no solo se prueba en lo espiritual, también se prueba en lo emocional, porque muchas veces el mayor enemigo del nuevo camino no es el pasado mismo, sino la mirada que aún se aferra a él. Y si hay una advertencia clara en la palabra sobre esto, es la historia silenciosa y trágica de la esposa de Lot. Génesis 19:26 dice: entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Una sola frase, un solo gesto y una transformación irreversible. Ella había sido arrancada de Sodoma, rescatada de la destrucción. Estaba literalmente huyendo hacia su salvación, pero su mirada la condenó. No fueron sus pies los que la traicionaron, fue su corazón dividido. Y eso es exactamente lo que sigue pasando hoy. Muchos han comenzado a caminar con Dios. Han salido de relaciones tóxicas, de ambientes oscuros, de costumbres destructivas. Han sido librados de lo que casi los destruye. Pero su alma
aún mira atrás. Aún hay nostalgia por lo que tuvieron que dejar. Aún hay conexiones emocionales con lo que espiritualmente ya fue sentenciado. La mujer de Lot no fue destruida por su rebeldía, sino por su apego. Su cuerpo caminaba, pero su alma se resistía a soltar. Y cuando el corazón no está completamente rendido, el pasado se convierte en un imán, uno silencioso pero poderoso, uno que no te jala con violencia, sino con seducción, con preguntas como ¿y si hubiera funcionado? ¿Y si no era tan malo? ¿Y si lo intentas de nuevo? El riesgo de mirar atrás no es solo perder el camino, es perder la transformación. Es endurecerse en el lugar donde deberías haber seguido avanzando. Es convertirte en una estatua, alguien que tiene forma, pero ya no tiene vida, que conserva la estructura, pero ha perdido el movimiento, que sabe lo que es la verdad, pero ya no puede caminar en ella. La nostalgia espiritual es una trampa. Te hace idealizar lo que antes te destruía. Te hace recordar con dulzura lo que Dios ya juzgó con severidad. Te convence de que puedes avanzar mirando el retrovisor, pero la fe no mira hacia atrás. La fe fija su mirada en lo que está delante. La fe no negocia con lo que Dios ya pidió dejar. Por eso, Jesús mismo, en Lucas 17:32, nos lanza una advertencia corta pero poderosa. Acordaos de la mujer de Lot. No la olvides, no subestimes su historia, porque no todos los que son rescatados permanecen salvos, no todos los que comienzan la carrera la terminan, no porque Dios falle, sino porque ellos no soltaron del todo. Hay relaciones que ya no te pertenecen, hay hábitos que ya no encajan en tu nueva identidad, hay lugares que, aunque fueron parte de tu historia, no tienen derecho sobre tu destino. Y si decides mirar atrás con deseo, te detendrás espiritualmente, aunque físicamente sigas en movimiento. Hoy, Dios está llamando a muchos a caminar con mirada firme, a avanzar sin nostalgia, a no llevar en el alma los recuerdos de Egipto mientras se dirigen a la tierra prometida, porque no puedes construir un futuro con materiales del pasado. No puedes entrar a lo nuevo si tu corazón sigue abrazando lo viejo. No se trata de ignorar tu historia. Se trata de no vivir atrapado en ella. Se trata de no permitir que lo que Dios ya limpió vuelva a ensuciar tu presente. Porque quien mira hacia atrás con deseo, corre el riesgo de quedar congelado en un lugar que nunca fue su destino final. Tú no fuiste llamado a ser estatua, fuiste llamado a ser testigo. No fuiste salvado para recordar lo que perdiste, sino para manifestar lo que ahora posees en Cristo. Así que fija tu mirada hacia adelante, pisa con firmeza y recuerda que lo que dejaste jamás se comparará con lo que el cielo ha preparado para ti. Y si el pasado ya no tiene poder sobre ti y tus pasos están firmes en la dirección del cielo, es momento de comprender una verdad que cambia la manera en que enfrentas la vida espiritual. Tu caminar no es solo avance, también es guerra. Porque en el reino de Dios, cada paso que das en obediencia representa una conquista, y cada pisada guiada por el Espíritu es una amenaza directa contra las tinieblas. El cristiano no solo predica con la boca, también combate con los pies. Efesios 6:15 lo declara con precisión dentro del contexto de la armadura espiritual. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este no es un adorno, ni una figura poética, es parte de una vestimenta de guerra. Significa que tus pies no están descubiertos, ni son neutros. Están preparados, están protegidos y están destinados a avanzar en medio de la oposición con autoridad divina. Porque caminar con el Evangelio no es pasear, es conquistar terreno en nombre del reino. Hay creyentes que entienden la espada, que aman el escudo, que visten el yelmo, pero descuidan los pies, y por eso se debilitan. Porque el enemigo sabe
que no necesita atacar la cabeza si puede frenar tu caminar. Si puede lastimar tus pasos, puede frenar tu propósito. Si puede confundir tu dirección, puede nublar tu fe. Por eso, la orden de Dios es clara. Calza tus pies. No los dejes expuestos a las piedras del sistema. No los entregues al lodo de la confusión. No los prestes a caminos que Él no trazó. Caminar en guerra significa pisar ambientes oscuros con luz, avanzar hacia territorios contaminados, llevando pureza, entrar en espacios de conflicto portando paz. No es pasividad, es una ofensiva espiritual, con apariencia de humildad. Es avanzar sin gritar, pero con firmeza. Es llevar el Evangelio no solo en la boca, sino en la dirección de tu vida, porque donde tú caminas, algo cambia. Y no porque tú seas fuerte, sino porque llevas dentro de ti la presencia del que venció. Cada paso que das, alineado a la voluntad de Dios, es un acto de guerra contra el sistema del mundo. Cuando decides perdonar, aunque todo te diga que te vengues, estás pisando con el Evangelio. Cuando decides esperar el tiempo de Dios y no tomar atajos, estás pisando con el Evangelio. Cuando rechazas la corrupción, la mentira, la doble vida y eliges caminar en integridad, estás activando en tus pies una unción que rompe estructuras espirituales. Porque el caminar cristiano no es emocional, es profético. No es frágil, es resistente. No es adaptativo, es confrontador, y por eso muchos no entienden por qué enfrentan tanta oposición justo cuando comienzan a ordenar sus pasos, porque cuando tú caminas como Dios manda, te vuelves una amenaza para lo que antes te tenía controlado. Tus pisadas alteran atmósferas, tu presencia carga verdad, tus huellas dejan un testimonio que incomoda las tinieblas. Caminar también es batalla, y por eso no puedes caminar descalzo, no puedes dejar tus pies a merced del terreno. Necesitas cubrirlos con la preparación del Evangelio, es decir, con la conciencia clara de quién eres, de qué cargas y hacia dónde vas. Porque quien no está firme en su identidad, vacila en su dirección, y el enemigo aprovecha cada paso inseguro para sembrar confusión, culpa o distracción. Pero cuando tus pies están calzados con el Evangelio de la paz, cada paso que das predica sin hablar. Cada metro que avanzas proclama: este territorio ya no pertenece a las tinieblas. Caminar así es marchar con una convicción que no depende del entorno. Es entrar en ambientes adversos sin ser contaminado. Es estar rodeado de guerra y, aún así, portar paz. El Evangelio no solo transforma el corazón, transforma el caminar, y el que camina conforme a él se convierte, sin saberlo, en una tropa avanzada del reino, uno que no necesita escándalo para causar impacto, porque su andar lleva una unción que quebranta fortalezas. Y si hoy entiendes esto, si decides calzar tus pies con lo que Dios te ha dado, no solo avanzarás, también empezarás a conquistar. Porque donde tú pongas la planta de tus pies, si están consagrados, allí se activará la victoria del cielo. Y cuando entiendes que tus pasos son parte de una guerra espiritual, también descubres algo aún más profundo, que no solo caminas para ti, porque cuando tus pies están consagrados, no solo avanzas, también transformas. No necesitas predicar con volumen ni estar en un altar. La autoridad que cargas es capaz de afectar el ambiente en el que estás. Donde tú caminas, el cielo se manifiesta, así como sucedió con Pablo y Silas, que aún en prisión fueron instrumentos de liberación no solo para ellos, sino para todos los que estaban a su alrededor. Hechos 16, 25, 26 nos lleva a una escena oscura y aparentemente sin salida. Pablo y Silas, golpeados y encadenados, no están en un templo ni en una cruzada evangelística. Están en el lugar más sucio, frío y oculto de una cárcel romana.
A simple vista, no hay escenario para milagros ni atmósfera para la fe. Pero hay algo que nadie les pudo quitar: su caminar en pacto con Dios. Y por eso, incluso con los pies atados, ellos seguían liberando atmósferas. Dice el texto que, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Lo que sucedió después fue sobrenatural. Las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron, y todos los prisioneros fueron impactados. ¿Qué provocó esto? ¿Una campaña? ¿Una estrategia? No. Fue el poder de una presencia consagrada. Fue la fuerza espiritual que cargaban dos hombres cuyos pasos ya no les pertenecían, que aún en el encierro caminaban en pacto con el cielo. Y eso nos revela algo glorioso. No necesitas un lugar perfecto para ser instrumento de Dios. Lo que importa no es el espacio físico donde estás, sino la condición espiritual con la que llegas. Pablo y Silas no eran libres externamente, pero su espíritu no estaba encadenado, porque cuando caminas en obediencia, ni las prisiones más oscuras pueden impedir que la luz se manifieste. Muchos creen que para impactar necesitan plataformas, pero Dios impacta desde prisiones. Porque el que porta una presencia verdadera no necesita visibilidad, necesita fidelidad, y la atmósfera responde a la fidelidad. La cárcel no fue sacudida por lo que ellos hicieron, sino por lo que ellos eran. Su integridad en medio del dolor liberó no solo sus cadenas, sino las de otros. Y eso es lo que ocurre cuando decides caminar con pasos consagrados. Tu vida se convierte en mensaje. Tu presencia se vuelve un catalizador espiritual. A veces sin hablar, sin tocar, sin imponer, el ambiente comienza a responder. Porque donde hay un hijo de Dios que camina en pacto, hay una atmósfera que ya no puede permanecer igual. Hay hogares que cambian porque alguien decidió caminar en santidad. Hay trabajos que son transformados porque un creyente dejó de murmurar y comenzó a interceder. Hay escuelas, hospitales, calles, negocios, donde la atmósfera se vuelve liviana, no porque se cambió la decoración, sino porque llegó alguien con fuego por dentro y consagración en los pies. Esto no es emoción, es una realidad espiritual. Cuando decides caminar con reverencia, obediencia y santidad, no solo pisas un suelo físico, también marcas un territorio espiritual, y eso incomoda a las tinieblas. Por eso muchas veces los lugares donde más te resistes a estar son justamente los lugares donde Dios quiere liberar a través de ti. Pablo y Silas no eligieron la prisión, pero Dios sí eligió usarlos allí. Y mientras ellos adoraban en medio del dolor, el poder del cielo descendió sin que nadie lo pudiera detener. Porque donde hay pasos consagrados, siempre hay terremotos que vienen del cielo. Si hoy sientes que estás en un lugar difícil, injusto o frío espiritualmente, no subestimes tu presencia. Si tú estás caminando con Dios, ese lugar ya no es el mismo. Tal vez aún no lo ves, pero algo se está moviendo, porque cuando el justo camina, el ambiente cambia. No porque Él lo provoque, sino porque Dios camina con Él. Y donde Dios pisa, nada permanece igual. Después de comprender que una presencia consagrada puede transformar cualquier ambiente, viene una verdad que necesitamos abrazar con madurez espiritual. El caminar del fiel no siempre es rápido, pero nunca se detiene. En un mundo obsesionado, con la inmediatez, con resultados visibles y avances veloces, Dios sigue premiando lo que es constante, silencioso y profundamente firme. Porque para el cielo no importa cuánto corres, sino con qué fidelidad perseveras. Isaías 52:7 nos ofrece una imagen que parece simple, pero es cargada de gloria. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de bien, del que publica salvación. No habla de voz, de rostro, de aplausos, habla de los pies. Porque en el reino de Dios, lo que embellece no es el brillo externo, sino el paso firme que se sostiene en obediencia. Los pies del fiel no siempre pisan escenarios públicos. Muchas veces pisan laderas desconocidas, caminos estrechos, montes, solitarios. Pero lo que los hace hermosos es que no se detienen, siguen caminando, siguen llevando esperanza, siguen resistiendo la presión del mundo, siguen avanzando cuando todo alrededor dice que es mejor rendirse. Caminar con fidelidad es elegir el ritmo del cielo, no el de la ansiedad. Es avanzar cuando nadie ve. Es obedecer cuando parece que nada cambia. Es pisar firme, aunque no haya ovaciones, aunque el fruto tarde, aunque las circunstancias parezcan estar en contra. Es una marcha interna que el infierno respeta más que cualquier grito, porque lo que no se detiene, finalmente conquista. Muchos se desgastan porque comparan su avance con el de otros, pero el camino del fiel no compite, no presume, no se desespera. Sabe que el que permanece será establecido, que el que siembra en lágrimas cosechará en gozo, que los pasos constantes, aunque sean lentos, marcan la tierra con autoridad invisible. La fidelidad no es glamorosa, no produce titulares, no siempre emociona, pero carga una gloria eterna que solo el cielo valora en su total dimensión. Porque mientras otros corren por reconocimiento, el fiel camina por convicción. Mientras otros se desvían por atajos, el infiel sigue por el camino estrecho. Mientras otros buscan resultados rápidos, el fiel busca la voluntad de Dios. Y ese tipo de andar no es común, es escaso, es contracultural, pero es glorioso, porque la fidelidad tiene un peso espiritual que traspasa generaciones. Cuando tú decides no rendirte, aunque parezca que nadie te ve, estás escribiendo un testimonio que marcará a otros. Cuando decides mantenerte en santidad, aunque parezca que no hay recompensa, estás provocando un mover que en su tiempo se manifestará. El enemigo no teme al veloz, teme al perseverante, porque sabe que quien sigue caminando, tarde o temprano, llega, y llega cargado de autoridad, de madurez, de fruto verdadero, porque el andar fiel construye desde lo profundo, no desde lo inmediato. Y eso no puede ser destruido fácilmente. Tal vez hoy no ves resultados, tal vez todo parece lento, tal vez el silencio de Dios ha querido enseñarte a confiar más que a entender. Pero si sigues caminando, si sigues obedeciendo, si no sueltas el pacto, llegarás. Y cuando llegues, entenderás que no era sobre velocidad, era sobre consagración, porque el fiel no se define por lo que logra, sino por lo que nunca dejó de hacer, caminar con Dios. Y eso basta para que el cielo diga, «¡Cuán hermosos son tus pasos!». Aunque nadie los aplauda, aunque el mundo no los reconozca, aunque tú mismo dudes a veces de tu impacto, tus huellas están siendo contadas en lo eterno. No te detengas, no te compares, no cedas al desánimo. El camino del fiel es lento, sí, pero es imparable, y el que permanece en santidad verá la promesa cumplida, no por su fuerza, sino porque Dios honra cada paso que se da con reverencia, y ese es el verdadero avance, el que no solo llega, sino que deja un legado eterno mientras camina. Y cuando decides caminar con fidelidad, aunque parezca lento, aunque no tengas garantías visibles, aunque todo en ti diga que sería más fácil detenerse, es entonces cuando el cielo comienza a escribir historias que el mundo no entiende. Historias como la de Ruth, una mujer sin posición, sin respaldo humano, sin promesa visible, pero con una decisión firme en el corazón, seguir caminando, aun cuando dolía.
y esa decisión lo cambió todo. El libro de Ruth, capítulo 2, nos introduce a una escena cotidiana. Ruth, viuda, extranjera, sin prestigio, se levanta temprano para recoger espigas en los campos de Booz. Nada espectacular, nada emocionante. No hay milagros visibles, ni profecías que la guíen. Solo pasos firmes, silenciosos, fieles. Pero esos pasos, guiados por lealtad, no pasaron desapercibidos en el cielo. Porque el que camina con integridad, aunque nadie lo vea, siempre es visto por Dios. Mientras Ruth se inclinaba una y otra vez, recogiendo lo que otros dejaban, sin saberlo, estaba siendo observada. Booz no fue atraído por su belleza ni por su fama. Fue conmovido por su constancia, por su humildad, por su fidelidad. Todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido me ha sido contado, le dice él en Ruth 2:11. Es decir, lo que parecía invisible fue visto. Lo que parecía rutinario fue registrado. Lo que parecía pequeño estaba abriendo las puertas de un destino eterno. Y eso es lo que muchos hoy necesitan entender. No subestimes tus pasos ocultos. No desprecies tus días de espigas. No te avergüences de las temporadas donde no hay fruto abundante, pero sí fidelidad constante. Porque muchas veces el favor de Dios no llega como un rayo del cielo, sino como una respuesta suave al corazón que no dejó de avanzar cuando todos los demás se detuvieron. Ruth no buscaba gloria, buscaba fidelidad. No preguntaba qué iba a recibir, solo quería honrar el pacto que había hecho. No tenía grandes palabras, pero sí un corazón firme. Y ese tipo de corazón es irresistible para Dios. Porque mientras otros caminan por aplausos, los fieles caminan por convicción. Y es a ellos a quienes el cielo exalta en el tiempo perfecto. Lo que Ruth no sabía es que su caminar no solo la llevaría al favor, sino al linaje de Cristo. Su fidelidad la conectó con un propósito eterno. Y todo comenzó en un campo común, en una jornada sencilla, en un paso tras otro que parecía no tener impacto. Así también obra Dios. Transforma lo cotidiano en sobrenatural cuando lo haces con el corazón correcto. Tal vez hoy te sientes como ella. Cansado, herido, sin señales, en claras, pero sigues caminando, sigues sirviendo, sigues recogiendo espigas mientras otros cosechan campos. Y sientes que nadie te ve, que nada se mueve, que todo es repetición. Pero lo que para ti es rutina, para Dios es fidelidad, y la fidelidad en su reino nunca queda sin recompensa. Porque el favor de Dios no busca a los más talentosos, sino a los más leales. Y donde hay lealtad, el cielo siempre responde. A veces con silencio, a veces con pruebas, pero siempre con propósito. Y cuando llega el momento, ese favor se manifiesta sin que lo hayas buscado, sin que lo hayas provocado. Porque Dios no olvida los pasos del justo, y cada pisada que diste por amor, cada lágrima que no usaste para quejarte, sino para regar el terreno, será honrada. Ruth fue vista, no porque gritó, sino porque caminó, y tú también serás visto. Tal vez hoy no lo notas, pero el dueño del campo está observando, y mientras otros recogen aplausos, tú estás recogiendo propósito, así que sigue caminando, porque lo que parece ordinario para el mundo puede estar marcando un antes y un después en la eternidad. Después de ver cómo la fidelidad silenciosa de Ruth provocó un giro eterno en su historia, comprendemos que los pasos más poderosos muchas veces no hacen ruido, porque hay un tiempo divino, necesario e ineludible, donde Dios forma en lo oculto a aquellos que un día usará en lo visible. Es el tiempo donde no hay público, pero sí propósito, donde no hay reconocimiento, pero sí edificación, donde nadie te aplaude, pero el cielo te moldea. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento
y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese principio no solo aplica a la oración, sino a toda la vida del creyente. El cielo escribe lo que haces cuando nadie te está mirando. Tus pasos en la oscuridad, tu obediencia cuando nadie la exige, tu renuncia cuando nadie la ve. Son los ladrillos invisibles con los que Dios construye destinos eternos. Lucas 16:10 refuerza este diseño divino con una frase que sacude el alma. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay promoción sin proceso. No hay autoridad sin consistencia. Dios no entrega territorios nuevos a quienes no han aprendido a caminar con integridad en lo común. Es en lo cotidiano, en lo repetitivo, en lo que no emociona, donde el carácter es afinado. La madurez es forjada y la fidelidad es probada. Muchos piden visibilidad, pero no aceptan el silencio. Quieren plataformas, pero no están dispuestos a pasar por la soledad del secreto. Pero en el reino de Dios, el secreto no es castigo, es formación. Es el horno donde se derrite el orgullo, es el terreno donde muere la necesidad de aprobación. Es la sala donde Dios fortalece tus pies, para que cuando llegue el tiempo de la visibilidad no tropieces por inmadurez. Moisés fue formado en el anonimato del desierto durante 40 años antes de enfrentar a Faraón. David fue ungido rey, pero volvió al campo a cuidar ovejas antes de sentarse en el trono. Jesús vivió 30 años en lo oculto antes de tener 3 años de ministerio público. Dios no improvisa con quienes carga su gloria. Él forma, talla, pule y solo después expone. Y esa formación no es teórica, es práctica. Es en el silencio donde aprendes a perdonar sin reconocimiento, a servir sin títulos, a permanecer firme cuando todos se han ido. Es allí donde tus pies aprenden a resistir, porque el peso del llamado no se sostiene con emoción, sino con estructura interna. Y esa estructura no se ve, pero sostiene todo lo demás. Tal vez hoy estás en esa etapa. Te preguntas si tu andar silencioso vale la pena, si tus decisiones fieles tienen algún eco en la eternidad, si tu obediencia en lo cotidiano no está siendo desperdiciada. Pero la respuesta del cielo es clara: cada paso tuyo en lo oculto está siendo registrado. Cada sí cuando nadie lo exige, cada no cuando era más fácil ceder, cada lágrima derramada en secreto, todo está siendo contado, porque cuando Dios te use en lo visible, no lo hará por lo que pareces, sino por lo que fuiste en lo secreto. No te exaltará por tu imagen, sino por tu estructura. No te abrirá puertas por tu talento, sino por tu corazón probado. Y cuando eso ocurra, entenderás que no fue un salto, fue una siembra larga, profunda y silenciosa. Así que no desprecies el proceso, no menosprecies el tiempo donde nada parece cambiar. Porque mientras tú crees que estás detenido, el cielo sabe que estás siendo preparado. Y cuando llegue el día de pisar nuevas tierras, no caminarás temblando, caminarás con firmeza. Porque tus pies, antes de ser promovidos, fueron fortalecidos en el secreto. Y esa es la garantía de que lo que viene permanecerá. Y una vez que entiendes que todo lo que vives en lo oculto es parte del diseño de Dios para forjarte, entonces puedes asumir con plena conciencia una de las mayores responsabilidades del creyente: ser una carta viva. Porque el mundo puede ignorar tus palabras, pero no podrá ignorar tu caminar. Más allá de lo que predicas con tu boca, está lo que predicas con tus pasos. Y esa predicación silenciosa muchas veces tiene más impacto que cualquier sermón. Pablo lo escribió con claridad. En 2 Corintios 3:2-3,
Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Es decir, tu vida es un mensaje. Tu caminar es un texto sagrado que otros están leyendo sin que tú lo notes. Hay personas que nunca abrirán una Biblia, pero te observarán a ti. Te leerán en cómo reaccionas ante la presión, en cómo decides cuando nadie te ve, en cómo tratas a los que no pueden devolverte nada. Tus decisiones cotidianas, tu integridad en lo oculto, tu forma de caminar en medio de la prueba, están hablando. Están predicando, están sembrando fe o revelando incoherencia, y es aquí donde muchos fallan. Creen que testificar es solo hablar de Dios, pero la Escritura enseña que el testimonio es vida, no solo discurso, que la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es lo que realmente transforma. Porque nadie se impacta por un mensaje bien dicho si quien lo predica camina con pasos torcidos. Por eso, el testimonio es una de las armas más poderosas del reino, porque puede romper argumentos, desmontar mentiras, desarmar resistencias. Un caminar recto, lleno de verdad y de gracia, puede abrir corazones que estaban cerrados por años. Puede restaurar la credibilidad del Evangelio en lugares donde la religión solo dejó heridas, y no necesitas ser perfecto para caminar con testimonio. Solo necesitas ser verdadero, ser constante, ser humilde, ser alguien que, aunque tropiece, se levanta con sinceridad, que no se justifica en la carne, sino que busca la corrección del Espíritu, porque la gente no busca ejemplos sin errores, busca ejemplos con propósito, personas que reflejen a Cristo no solo con sus palabras, sino con sus decisiones. Cada paso que das puede estar escribiendo una historia en el alma de alguien más. Un hijo que observa, un compañero de trabajo que no habla pero te analiza, un amigo que no cree pero te respeta, una persona herida que te escucha en silencio. Todos ellos están leyendo tu vida y cada día tú les estás entregando una nueva página. Es por eso que no puedes caminar de cualquier manera, no puedes vivir desconectado de esta conciencia. Porque hay destinos que serán desbloqueados por tu ejemplo. Hay vidas que saldrán de la oscuridad solo porque alguien como tú decidió caminar con coherencia, con integridad, con compasión. Tu caminar tiene peso eterno, tiene influencia invisible, tiene un eco que puede extenderse por generaciones. Así que decide hoy escribir bien. No con tinta, no con gritos, no con religiosidad, sino con el Espíritu vivo que habita en ti, con pasos que marquen caminos de redención, con huellas que otros quieran seguir, con una vida que diga sin palabras, Cristo vive y camina conmigo, porque cuando tu andar predica, tu boca no necesita gritar, y cuando tus pasos están alineados con el cielo, los corazones que te rodean no podrán permanecer igual. Tu caminar puede ser la Biblia que otros leerán, y en esa lectura Dios puede comenzar a transformar historias enteras. Y cuando el testimonio se convierte en parte natural de tu andar, cuando cada paso refleja la verdad del Evangelio vivido, entonces se activa una dimensión que pocos conocen, la autoridad espiritual. Porque no es tu volumen lo que incomoda al infierno, ni tu imagen, ni tu habilidad retórica. Es el pacto, es lo que portas en lo invisible, es la marca del Espíritu en tus pisadas. Y cuando un hijo de Dios consagrado pone su pie sobre un lugar, algo en el mundo espiritual comienza a temblar. En Hechos 19:15. Una escena contundente revela esta verdad. Algunos hombres intentaban echar fuera demonios usando el nombre de Jesús, pero sin estar verdaderamente consagrados a Él.
El espíritu maligno les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ese versículo encierra un principio feroz. El infierno reconoce a los que caminan en pacto, no por lo que dicen, sino por lo que son, no por su técnica, sino por su identidad sellada. Los consagrados no necesitan gritar para ser respetados en el mundo invisible. Su sola presencia carga una atmósfera que desestabiliza lo oscuro, porque han caminado con Dios en lo secreto, porque han obedecido cuando nadie aplaudía, porque han elegido el camino estrecho una y otra vez, incluso cuando dolía. Y esa elección repetida construye una autoridad real que el enemigo no puede imitar ni desafiar. Cuando tus pasos están ungidos por el Espíritu, no necesitas esforzarte por convencer. Tu entrada a un lugar ya produce una alteración, no por ti, sino por quien camina contigo. Donde tú pisas, si estás en pacto, el reino de Dios se manifiesta, y donde el reino se manifiesta, las tinieblas retroceden. Así de simple, así de poderoso. Hay creyentes que han pasado toda la vida intentando defenderse del infierno, sin saber que el infierno debería estar temblando por su sola existencia. Pero eso no ocurre por emoción, ni por religión, ni por teoría. Solo ocurre cuando tu andar ha sido purificado, sellado, consagrado. Cuando ya no caminas por ti mismo, sino como un embajador del cielo. Y esa es una posición que no se hereda, se conquista en el altar. La consagración no te hace intocable, pero sí te hace imparable. No te exime de pruebas, pero te garantiza respaldo. No te libra del fuego, pero hace que salgas de él sin olor a humo. Porque el que camina en pacto no lo hace solo, lo rodea la presencia del Altísimo. Lo cubre la sangre del Cordero, lo guía la voz del Espíritu. Y esa combinación es invencible. Donde pisan los consagrados, las atmósferas cambian. Las estructuras invisibles tiemblan, las resistencias caen. No necesitan manipular, solo caminar, porque no son sus pies los que cargan el poder, es el pacto que han hecho con el Dios vivo. Y ese pacto grita en el mundo espiritual lo que sus labios no dicen: este terreno le pertenece al reino. Hoy, mientras avanzamos hacia el cierre de esta enseñanza, el Espíritu está activando una urgencia en tu alma. No puedes seguir caminando de forma casual. No puedes tratar lo santo como común. No puedes seguir dando pasos sin dirección, sin fuego, sin pacto, porque el tiempo en que vivimos exige pasos consagrados, pisadas firmes, huellas limpias que digan sin palabras: aquí camina un hijo del Dios Altísimo. Y cuando decides caminar así, no vuelves a pasar desapercibido, no en la tierra, y mucho menos en el cielo, porque el infierno no teme a la multitud, teme a uno solo que camine con pacto. Y tú puedes ser ese, si eliges rendirte, si eliges consagrarte. Si decides, de una vez por todas, caminar como quien sabe que no avanza solo, sino acompañado por la gloria del Eterno. Has llegado hasta aquí, y eso ya lo dice todo. No eres cualquier persona. No formas parte de la multitud que comienza, se emociona un momento y luego abandona. Tú permaneciste. Tú decidiste ir hasta el final. Y eso, en los tiempos en que vivimos, es una declaración poderosa. Porque muy pocos llegan al final de una palabra como esta. Muy pocos están dispuestos a recibir todo lo que el cielo quiere entregar. Y tú lo hiciste. Eso me revela algo sobre ti. Estás hambriento de verdad. Deseas un cambio real. Sabes que no fuiste llamado a vivir una vida superficial, sin dirección, repitiendo ciclos que no te llevan a ninguna parte. Tú sientes, en 1909, lo profundo, que hay un llamado más alto, una vida consagrada, un propósito eterno que te está buscando. Por eso seguiste. Por eso tus ojos están aquí, ahora.
recibiendo esta última palabra que no cierra un video, sino que puede abrir una nueva temporada espiritual en tu vida. Durante esta enseñanza, el Espíritu Santo te ha llevado paso a paso por una revelación que no es emocional, es eterna. Aprendiste que poner sal en tus zapatos no es superstición ni misticismo, es símbolo de pacto, de pureza, de propósito. Descubriste que tus pasos tienen un peso espiritual, que pueden abrir caminos, cerrar ciclos, liberar atmósferas, incomodar, tinieblas y hasta transformar entornos enteros. Has visto que el andar sin dirección desgasta el alma, pero que cuando tus pies están en pacto, hasta en el desierto hay provisión. Entendiste que hay pactos invisibles que deben romperse, que mirar atrás puede paralizar tu propósito, que el testimonio de tus pasos predica más fuerte que cualquier sermón, y que donde pisa un hijo consagrado, el infierno tiembla. Cada palabra, cada historia bíblica, cada principio que aquí fue revelado, tiene una conexión directa con tu vida. Y ahora, al final de esta jornada, quiero invitarte a hacer algo más. No para mí, no para el canal, sino como una marca espiritual de que has sido tocado, sacudido, y que no volverás a caminar como antes. Escribe en los comentarios esta frase: mis pasos están sellados. Esa frase será nuestra señal secreta, nuestra contraseña eterna. Me permitirá reconocer tu nombre entre los elegidos que no solo consumen contenido, sino que responden al llamado del cielo, los que no solo miran, caminan, los que no solo oyen, aplican, los que no solo comienzan, perseveran. ¿Sabes por qué te pido esto? Porque así como tú has sido impactado por esta palabra, hay otros, muchos, que también la necesitan, pero tal vez no llegarán si tú no haces tu parte. Compartir este video no es un simple acto digital. Es como dejar una antorcha encendida en medio del bosque para que alguien perdido encuentre el camino. Es predicar sin micrófono. Es extender la verdad con un solo clic. Y si aún no te has suscrito a este canal, permíteme decirlo con amor, pero también con firmeza. Estás caminando descalzo en medio de una guerra espiritual. Este canal no es entretenimiento, es un altar digital, un refugio para los que no tienen iglesia cerca, un pozo de agua viva para los que están sedientos en el alma, una voz profética que puede llegar justo cuando las fuerzas se están agotando. No, suscribirte es como cerrar la puerta a una fuente que podría salvarte en el día malo. Es como decirle al cielo: no necesito que me hables más. Pero si decides suscribirte hoy, estarás enviando una señal. Estoy en pacto, estoy despierto, estoy listo para seguir escuchando al Espíritu. Y eso es algo de lo cual puedes sentirte verdaderamente orgulloso. Imagina un faro en medio de la tormenta. Su luz no es para él mismo, sino para guiar a otros barcos. Tú puedes ser ese faro. Cada vez que compartes, comentas, apoyas, estás manteniendo encendida esa llama. Estás diciendo: aquí hay una voz que vale la pena escuchar. Estás honrando el contenido que te alimenta, y no pares aquí. Hay más enseñanzas esperando por ti en este canal. Cada video es una pieza del rompecabezas espiritual que Dios está armando en tu vida. Cada palabra, un nuevo paso en esta senda de santidad. No basta con una sola revelación. Necesitas mantener la llama encendida, porque el mundo está oscuro, pero tú estás siendo entrenado para caminar con luz. Hoy termina este mensaje, pero no tu camino. Ahora empieza lo más importante: caminar como quien ha sido sellado. Ya no puedes vivir igual, ya no puedes hablar igual, ya no puedes moverte como antes, porque ahora sabes lo que portas, porque ahora entiendes el poder que hay en un paso consagrado. Y cuando salgas de este video, hazlo con una certeza. Cada vez que pongas tus pies sobre el suelo, estás invadiendo territorio con el reino. Estás declarando: aquí camina alguien,
que pertenece a Cristo, y no importa cuán oscuro sea el entorno donde tú camines, la atmósfera tendrá que responder. Mis pasos están sellados. Esa es tu frase, esa es tu marca, esa es tu oración. Y ahora sigue caminando, porque el cielo te está mirando.